un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 10 de marzo lo vamos a compartir con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kubl, con la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, con Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, y con Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional. Con ellos entonces nos tomamos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El gobierno de Gabriel Boric está viviendo ya las últimas horas. Anoche lo vimos en Las Caras de la Moneda, ahí con Mario Kreuzberger, en lo que será su última entrevista a la hora de las autocríticas, de los balances. Ya también había pronunciado algunas autocríticas el viernes pasado en el cónclave. Ayer se realizó el último comité político ampliado, donde también participó el presidente Boric. Bueno, en fin. Esto pareciera que se termina algo y empieza otro, pero en el fondo las políticas públicas y la marcha de un país es un continuo también, ¿verdad? Pero bueno, la simbología política y los discursos están marcados por el antes y después, por supuesto. A ver, quería preguntarle a Lautaro Carmona, que justamente estuvo en el último comité político ampliado, cómo vio al presidente y qué le parece las autocríticas que se hicieron en varios puntos, ¿no? En varias materias, tanto en el cónclave como tengo entendido que también en el comité político ampliado algo se habló, y anoche en esta entrevista también hizo referencia a los errores que él asume que cometió, como por ejemplo cómo se abordó el caso Monsalve o el tema de los indultos, que no había acuerdo en el gobierno, y que él asume su responsabilidad personal. Dijo, no quiero ni será endosado a nadie, descartando buscar como chivos expiatorios. También el caso Fundaciones, que dijo que era muy doloroso, también, bueno, en fin, varios temas. Pero a ver, Lautaro, si pudiera hacer un análisis sobre las autocríticas del presidente, del gobierno y lo que pasó ahí en el comité político ampliado. Hola, buenos Hola. días Cecilia, buenos día. días a la y los panelistas. Efectivamente, ya a esta altura están todos los sectores que son parte del gobierno, tanto el gobierno mismo como los partidos políticos. Yo hago esa diferencia porque creo que los partidos políticos también necesitamos hacer un proceso de evaluación propio en lo que es nuestra dimensión, como partidos y no como gobierno, partidos que apoyan y que son parte del gobierno, por cierto. Porque una experiencia como la que estamos viviendo no se puede desaprovechar para obtener enseñanzas que permitan profundizar, fortalecer, ratificar orientaciones y caminos políticos correctos, pero también para corregir aquellas cosas que pueden haber sido distintas. Hay una coincidencia en toda la que hemos participado, tanto en esta reunión llamada cónclave del día viernes pasado como en la reunión del día de ayer, en desarrollar todo lo que seamos capaces en la perspectiva de fortalecer la convicción y la conclusión de la importancia que tiene el trabajo unitario. Eso no significa crear por decreto una nomenclatura de gran frente o de una orgánica que no esté madura. También estamos todos conscientes que el grado que alcance el espacio unitario será el que por ahora implica, digamos, la maduración que lleva. Si será una coordinación, será un intercambio mayor, será remitido al tema parlamentario, será remitido un poco más allá. Es decir, eso es un debate y un planteamiento que todos nosotros vamos a hacer al momento que nos encontremos después de mañana, después del 11. Y, por cierto, primero destacar lo que han sido los grandes avances en políticas particularmente
políticas sociales que ayuden a una reparación de lo que es el desequilibrio que desde el punto de vista de la economía tienen los distintos sectores del país, y para eso está la significación que tiene la PGU, lo que es la reforma en pensiones, lo que es la distribución del royalty minero a través de la inmensa mayoría de los municipios, y muchos de ellos no tienen minería, a través de muchas medidas de las 40 horas, del copago cero, que están caminando, y en un área muy destacada, algo que parecía tan lejos, que fue toda la legislación y los avances en la implementación del punto de vista estructural de la política de seguridad pública del país. Es lo que ha estado ahí. Pudimos qué cosa, siempre se puede mejorar la relación de los partidos con el gobierno, por ejemplo. Siempre se puede mejorar la relación del gobierno con las bancadas, siempre. Todas esas cosas estuvieron como una voluntad de Pero de respecto asumirla. a las autocríticas, ¿alguna en particular que usted diga, qué bueno que el presidente reconozca esto? Yo creo que tú las nombraste, digamos, una de las cosas que fue en no poco tiempo, como por ejemplo el tema Monsalve, y la forma en que se abordó, el tiempo que llevó, digamos, y que distrajo, y que a propósito de no haber tenido al primer segundo, o sea, una reacción distinta en los temas de cómo tratamos el avance de las propuestas de gobierno y el camino hacia el primer plebiscito en septiembre. Cuánto tiempo, digamos, se dejó de llevar adelante muchas de las políticas que pudieran haber avanzado con más velocidad. Es decir, son cuestiones que van a estar enmarcando, yo creo, estoy seguro, las evaluaciones que hagamos los partidos y que compartamos después, recogiendo lo que plantee el gobierno. Ahora, en todos, ustedes tienen la sensación que en particular en los tiempos que vivimos y en este gobierno en particular que está terminando, se está haciendo, se está analizando mucho los errores y las autocríticas, en fin, o siempre ocurre, ustedes saben que pasan las cosas y uno se le va quedando en el camino. María José, ¿es normal en todos los fin de gobierno, me imagino, hacer estos procesos? ¿Recuerdas tú que se haya hecho lo mismo cuando termina el último gobierno de Sebastián Piñera? ¿Y qué te parece también lo que estás escuchando y lo que estamos viviendo estos días respecto a las autocríticas? Sí, bueno, primero, Cecilia, también saludar a todo el panel y a los auditores de Radio Cooperativa. Y bueno, siempre uno puede valorar que existan algunos gestos, quizás el último día de gobierno, me parece que es poco útil, pero yo me quiero quedar con el gesto humano. Pero fíjate que aquí, mira, más allá de la crítica política evidente que yo puedo tener desde la oposición a este gobierno, no me quiero quedar solo en la crítica. Yo creo que hay que mirar también desde la perspectiva ciudadana, que es ampliamente negativa la valoración con el gobierno. Y efectivamente, la pregunta que tú haces, yo creo que todos los presidentes al final, siempre uno se queda con la sensación de que no lo pudo haber hecho mejor. No tengo recuerdos no me acuerdo tanto, pero sí, obviamente siempre hay una crítica. Me acuerdo que cuando el presidente Piñera salió, efectivamente, era un minuto muy duro para Chile entre la pandemia, el estallido. Pero yo me quiero quedar también con la opinión de la gente y hacer la parte, porque cuando uno ve el problema crítico, crónico que tenemos en desempleo, Cecilia, o las cifras récord para las mujeres, que gracias a Dios bajaron de 10,1 a 9,1, pero siguen siendo dramáticas, las listas de espera, casi 3 millones de chilenos esperando por una atención, principalmente nuevas mujeres, en un gobierno que se decía feminista y que no deja una obra concreta para las mujeres. Entonces, yo creo que yo lo valoro en el cambio de ánimo. Espero que el gobierno nuevo que entre no se encuentre con más cables chinos en términos de información oculta, y entiendo que parte de la reunión del domingo tiene que ver con eso, pero la verdad es que me llama profundamente la atención que el presidente hasta el último día haya decidido ser el presidente del 30% que lo siguió desde el primer día hasta el final, y no de todos los chilenos. Tengo una mala evaluación. ¿Por qué dices eso, que sea el presidente del 30%? ¿En qué algo concreto?
porque estuvo permanentemente alejado de construir esas grandes mayorías sociales. Y en los proyectos complejos incluso no tuvo el liderazgo para convencer a su propio partido, el Frente Amplio, su conglomerado y el Partido Comunista, por ejemplo, las leyes más importantes. Y de los logros que si tú me dices, oye, reconózcale algún logro, yo creo que en materia de seguridad, cuando llegan a un acuerdo en el Senado para tener este fast track, a mí me parece que fue un gran logro. Aún así, su propio sector no fue capaz de seguirlo. Entonces, seguir hablándole permanentemente solamente a este rincón de chilenos, bueno, puede ser parte de una estrategia y eso es legítimo, pero creo que el gobierno termina muy mal evaluado y no por la oposición, por la ciudadanía. A ver, ¿qué dice Andrés Kubel, el secretario general del Frente Amplio? Me imagino que algo tendrá que responderle a María José Hoffman. Hola Cecilia, hola a los panelistas, la panelista. Sí, hay harto que decir. Primero me quedo con el punto en donde dice que no hay ninguna obra, ningún avance concreto para las mujeres. Yo creo que la ley de pago de pensiones de alimentos es bien importante para muchas mujeres que no recibían el pago de sus pensiones y hoy día sí lo reciben gracias a esta ley. Y la misma reforma de pensiones. Andrés viene del gobierno anterior, de Mónica Salaquet, ojo. Sí, ahí, pero las políticas de Estado se tienen que concretar, tienen que seguir, tienen que luego... Perdón la interrupción. ¿Dónde se promulgan? Sí, pues ¿dónde la empujan? No, si acá no se trata de si la inventó, la pensó A, B, la importancia de en qué gobierno se concreta y cómo eso también se implementa, porque muchas veces la implementación de esas normas requiere trabajo y todo esto ocurrió durante este gobierno. La misma reforma de pensiones que viene a equiparar las pensiones que reciben hombres y mujeres que hayan trabajado la misma cantidad de años y también viene a hacerse cargo de esos espacios donde las mujeres que dedicaron a labores de cuidados u a otras labores que no son remuneradas, pero que tengan un reconocimiento en pensiones, también son temas muy relevantes y temas que llevaban trabajo más de 10 años en discusión y ahí vemos también cómo para sacar adelante muchos de esos acuerdos fue el mismo sector de María José que concurrió a amplios acuerdos que tuvimos que construir estando en minoría en el Congreso y que hoy día se plantea que no se avanzaron en políticas públicas cuando hay una agenda legislativa bien nutrida con las 40 horas, con el alza del sueldo mínimo. Muchas de ellas requirió la concurrencia de Chile Vamos y en buena hora. Pero esto de que el gobierno sigue gobernando para el 30%, dice María José Hoffman, hasta último minuto, y que la ciudadanía tiene un pésima balance de este gobierno, o sea, es muy, muy dura las palabras de María José. A ver. Sí, hasta el último día algunos van a tratar de ser ese tipo de oposición y creo que desde mañana van a estar exigiendo una oposición distinta. A ver, ¿qué dice Pedro Pizarro, que es el vicepresidente de Renovación Nacional? Siempre más moderado, Pedro. Hola Cecilia, hola buen día. Sí, yo quiero partir destacando la tradición republicana que no la vemos en todos los países y creo que es bueno valorarla, que en Chile la tengamos. Asume Máximo Pavés ayer, saludo a Max, ahí tengo mucho cariño a Max. Tenemos varios presidentes que vienen, o sea, hay una tradición que se mantiene y eso es bueno destacarlo, o sea, no muy lejano, hay cambios de mando del presidente que entregan, ni va a la ceremonia, o sea, aquí es importante destacarlo porque lo damos como algo hecho y es algo que no todos pueden tener. Lo segundo, bueno, siempre vienen las evaluaciones, los que son oficialismo van a destacar probablemente algunos puntos, pero somos oposición vamos a destacar otros. Hay algunas cifras que son como irrefutables, o sea, las cifras de desempleo son complicadas. Claro. Pero respecto a las pero Pedro, y en eso me quería centrar, para ser más breves y concreto, respecto en las autocríticas que han escuchado del presidente Boric, ¿alguna que le haya llamado la atención, que les haya sorprendido, que les parezca que bueno o que les parezca poco? Creo de que debiesen irse acentuando en el tiempo. O sea, creo que es muy encima, es una entrega de... Hay que darle tiempo a eso. Es bueno que haya alguna autocrítica, pero creo que le falta algo más allá. Creo también, habrá que ver cómo se comportan como oposición ahora. O sea, ojalá tengan un comportamiento más democrático el que tuvieron hace 4 años atrás, en que nos tocó sufrirlos en varios aspectos. Habrá que ver cómo se comportan ahí, si es que efectivamente tienen esa convicción de diálogo, de conversar, o vuelven a ser la oposición que
conocimos hace 4 años atrás. Creo que eso va a mostrar mucho si la autocrítica es real o es una autocrítica solamente como de frases de buena crianza, pero que no tiene mucho fondo. Claro. A ver, Lautaro, recién usted hacía unas reflexiones sobre la unidad, sobre la oposición. El presidente, una de las críticas que se le hace que al presidente Boric es que no logró ser el líder de una coalición progresista, que no logró cuajar esa coalición progresista. ¿Cuál es la percepción y el análisis que hace en ese sentido? Cortito. Cortito, pero antes quiero recordar, más allá de la política, el salario mínimo que creció casi al doble, quiero decir que es de beneficio de todas y todas, no del 30%. No está hecho el aumento de salario para favorecer a los sectores que apoyan a la izquierda o apoyan al gobierno, no, está hecha para todas y todos los trabajadores. Es una corrección de justicia social muy importante, que obviamente a sectores que defienden que no haya ni una milésima de centavo más como obligación de los empresarios les molesta, pero la política es pública, es de Estado, es para todas y todos. Lo mismo podemos decir de las 40 horas, lo mismo podemos decir de una serie de legislación que son transversales, o sea, por tanto, el tema de cuál es el respaldo son otras expresiones que hay que evaluar y que hay que medir. Creo que la política, para que no haya mucha zozobra de la posición que yo he sentido todos los partidos han anunciado respecto al futuro gobierno que empieza mañana, será en mérito de, primero, políticas que sean de beneficio de mayoría y segundo, que vayan en la dirección de lo que se comprometió en campaña, para lo cual se logró, digamos, recabar una adhesión muy, muy importante. Sí. Entonces, será el propio gobierno el que va a darle tono a cuál va a ser la relación que haya con la otra parte, que es la oposición. Y en el plano de la coalición, claro, nosotros asumimos que esta es una coalición de, voy a decirlo así, en términos muy positivos, de segunda vuelta. En primera vuelta competimos, en segunda se construyó esto, y a lo mejor ahí hubo, digamos, cosas que duraron más de lo necesario, incluso a rato como cuestión más pública que real. O sea, por mucho rato se habló de dos coaliciones, el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, y resulta que Apruebo Dignidad, y aquí está Andrés para ratificarlo, no dejó de existir al momento que llegamos a construir, digamos, esta fuerza de segunda vuelta que permitió ganar el gobierno. Y entonces, ahí a lo mejor faltó un trabajo, y yo diría, no se lo asignaría solo al presidente como jefe de coalición y además jefe de Estado, sino al papel activo que los propios partidos debíamos jugar para facilitar ese proceso. Y los partidos pueden jugar ese papel en una relación que en los trazos más importantes fue significativa, pero también en el plano parlamentario. Y ahí más de una vez tuvimos un entrevero entre, yo no digo quién tenga o no la razón, el resumen es que como imagen, como proyección, como esencia, que nos ayudaría mucho a que la gente asumiera que son parte de esta coalición, está afectado por más debates que no siempre tenían como cuestión de fondo una cuestión sustantiva, sino a veces habían protagonismo mediante, etcétera, que seguramente vamos a sacar como enseñanzas para haberle dado una velocidad distinta al proceso de construcción unitaria que hasta el último día, digamos, como fue, está siendo el día de hoy, como fue el día de ayer en ese comité político ampliado, se reitera la voluntad de la importancia que tiene el proceso de unidad, donde las partes somos incumbentes, no somos pasivos, tenemos que jugar un papel. Ahora, bueno, volviendo a la figura del presidente y estas últimas horas, si bien en las últimas entrevistas algo se habló, sí, sobre la política exterior, que además ha estado muy presente en las bilaterales entre el presidente entrante y saliente, que retomaron, ¿no es cierto?, el domingo pasado, la relación de Chile con Estados Unidos. Hace minutos atrás, de hecho, el presidente Boric postea a través de X, ¿no es cierto?, una crítica contra Donald Trump a propósito de una frase de Donald Trump
que comentando el hundimiento de un barco que había 140 víctimas de Iris Dena, y decenas de periodistas además se ríen de la gracia cuando él dice, ¿por qué no capturamos, Donald Trump, ¿por qué no capturamos el barco? ¿Podríamos usarlo? Me dijeron que no, que era más divertido hundirlo. Es un buque que estaba desarmado y que era de la India. Bueno, todo esto en el contexto de los conflictos. Y Gabriel Boric escribe, este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa la banalidad del mal. O sea, hasta último minuto Gabriel Boric muy claramente enfrentado a la política y a la personalidad y a lo que nos representa Donald Trump. ¿Qué comentarios les merece eso, María José? A ver, yo creo que primero, Cecilia, me parece que el ser o no ser moderada tiene más que ver con no querer también ocultar la verdad en muchas cosas. Yo estoy tratando de ser lo más respetuosa posible con un gobierno que creo que mi evaluación no es personal. Mi evaluación, yo me baso en cuando le comento en las últimas encuestas sobre la mala evaluación con que terminó hoy día el gobierno. Así es. Y en esta materia que usted plantea, que tiene que ver con los constantes enfrentamientos y chorezas del presidente que no contribuyen. Uno puede tener la opinión, yo no tengo buena opinión del presidente Trump, no tiene que ver tampoco con mi opinión. Cuando uno es mandatario tiene que investirse, y el espectáculo que hemos tenido permanentemente, no solo con Estados Unidos, sino que sobre todo a partir del cable de China, cómo deja el presidente deterioradas las relaciones, las mochas con Israel, o sea, siempre sus gustos. Estados Unidos es un socio estratégico y comercial, igual que China. Por lo tanto, hay que cuidar y hay que tratar con respeto. Que el personaje no lo merezca o no lo merite de acuerdo a su propia ideología, no tiene que ver cómo deja Chile. Porque al mismo tiempo, o sea, él que empujaba tanto la candidatura de Bachelet, este tipo de cosas tampoco contribuyen, o sea, le estás dando el tremendo abrazo del oso. O sea, creo que en esta materia, Cecilia, también nos deja muy en deuda con gustos ideológicos personales, más que con la postura de Chile frente a una nación, hoy día dos imperios, como son China y Estados Unidos, y que tenemos que mirarlos con respeto porque son nuestros socios estratégicos. Entonces, no comparto estos tweets que le bajan siempre al presidente, que no nos dejan bien, independiente que no tengo ninguna admiración por el personaje. ¿Por qué no tiene admiración por Trump? Que es y que recordemos a propósito lo que se realizó el otro día, este encuentro, ¿no?, entre Donald Trump y varios presidentes de afines ideológicamente a él, y en el que participó José Antonio Kast. Pero es que yo creo que no importa la opinión que uno tenga cuando uno no es mandatario. O sea, uno podríamos sentar y tomar un cafecito. Pero interesante en el yo creo que es político. Completamente irrelevante mi posición, completamente irrelevante. Hay cosas que me molestan, evidentemente, hay otras que ha sido asertivo, pero el pregunta no es la opinión personal, que puede ser A o B. El punto es cuando un mandatario que representa a un país completo tiene que ser más moderado para volver a la moderación. Esto es, a propósito, ¿se acuerdan que hace unos días atrás Estados Unidos hundió un barco de guerra iraní con un torpedo? Bueno, que finalmente era un barco con desarmado, en fin. Y esa es la crítica que se hace hoy. A ver, ¿qué le parece a Andrés Kuble esto y cómo explicar esta... ¿En qué se basa esta actitud del presidente Boric y qué le respondería María José y tantas otras opiniones como la de María José, que dice que pone en riesgo la relación de Chile con Estados Unidos? De hecho, ayer Estados Unidos confirmó la delegación que va a asistir al cambio de mando y que, dice el comunicado, buscarán, ¿no es cierto?, resetear la relación con Chile. A ver. Bueno, yo creo que la coyuntura internacional es bien importante, las posiciones que marque tanto el presidente como el futuro presidente y cómo se conduzcan las relaciones internacionales. María José habla de gustitos ideológicos y habla de casi la pataleta del presidente contra Israel. Lo que está haciendo es denunciando un genocidio. Me parece que cuando vemos un genocidio en el mundo, me parece muy bien que los presidentes de distintos lados levanten la voz en la forma y quizás sin tener la posibilidad de influir tan directamente. Es la forma, en el pequeño espacio de poder en el concierto internacional,
que tenemos para frenar la matanza de niños y el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Por lo tanto, pero poner eso en el hablando, marco claro, de gustito ideológico, es que María José lo mencionó. Claro, pero respecto a la relación con Estados Unidos, No, Donald Trump. sí, voy hacia allá. Respecto a la relación con Estados Unidos es similar. O sea, cuando vemos un liderazgo mundial que lo que está haciendo es poniendo en riesgo la seguridad del mundo, viendo que casi se toma la guerra como un juego, que llega e interviene según sus intereses propios y quiere que el resto se supedite a los intereses propios, me parece muy bien que el presidente de un país marque distancia y también haga valer nuestra soberanía, y me parece lamentable que el presidente electo, futuro presidente, esté casi firmando una alianza militar con Estados Unidos. O sea, eso sí que pone en riesgo la paz. O sea, asistió a la cumbre donde se anuncia una alianza militar. No firma porque la cumbre se realiza antes de que sea electo presidente, pero a futuro creo que es importante saber cuál va a ser la relación, porque hasta ahora ha sido, y las palabras de María José lo confirman, que creen que hay que tener una actitud de sumisión frente a Estados Unidos, que casi no nos permite evaluar proyectos con otros países, y eso para María José es algo que pone en riesgo nuestra relación por evaluar proyectos con otros países. O también decir que lo del cable es oculto, cuando consta en prensa que en el traspaso entre el actual canciller y el futuro canciller se habló del tema. Si el futuro canciller está más preocupado de los negocios y no tiene las antenas bien puestas para ver que ahí había algo en lo que profundizar, no es responsabilidad de este gobierno, toda la información estaba. Consta en prensa. Bueno, Cecilia. sí, María José, y con esto nos vamos a conversar. Sí, perdón, solamente no quiero interrumpir, lo que quiero es preguntarle a Andrés si a él no le parece relevante, después del show internacional y cómo se ha deteriorado nuestras relaciones con China y Estados Unidos, que recuperemos esas relaciones con los dos, más allá de si a ti te gusta más China y a mí más Estados Unidos. Yo creo que la idea del cable a mí me parece que es una muy buena idea, pero que se trató durante enero y febrero con un oscurantismo tremendo. Entonces tú no puedes pretender decir que el canciller no tuvo la información. No la tuvo nadie del gobierno, no la tuvo nadie, y sabemos que fue un error. Me encantaría que el presidente lo reconociera, porque nos metió en un medio tete finalmente, donde quedamos de jamón del sándwich, pero independiente ya, obviemos eso. Tú, no, que te lo pregunto con mucho respeto, ¿no te parece importante que podamos recuperar la confianza, sobre todo de las dos potencias, que somos socios exportadores además? Andrés. Sin duda que me parece importante, pero eso no es voluntarismo, no es voluntarismo ni buenismo en la situación geopolítica que estamos. O sea, Chile empieza a evaluar un proyecto con China y Estados Unidos le dice: no, te voy a revocar las visas de tus autoridades si tú evalúas ese proyecto. Ese es el mundo que nos movemos. Entonces, creer que el buenismo de hoy sí recuperemos como con buenos oficios las relaciones con ambas potencias, no es el mundo en que estamos. Y hoy día, si no le ponemos un freno a los intereses injerencistas de Estados Unidos, vamos a terminar rápidamente sometidos, y es cosa que China tome la misma actitud que Donald Trump para que nos veamos en serios problemas con esa actitud tan servil ante la potencia extranjera. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café, estamos con Andrés Kuble, que es el secretario general del Frente Amplio, con María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI, con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y con Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional. Bueno, ya hemos abordado el tema de las autocríticas, de los balances, de la oposición futura, ¿no es cierto?, del tema de la relación Chile con Estados Unidos, la relación en particular del presidente Boric, ¿no es cierto?, sus opiniones respecto a Donald Trump, el cable chino, todo aquello, ¿no? El asunto es que se viene este cambio de mando, y también el presidente electo José Antonio Kast se va a enfrentar a lo que se llama esto de las expectativas, los desafíos, ¿verdad? Ayer ya asumió la primera autoridad con Máximo Pavés, y dijo que ya partió el proceso de instalación, con la esperanza de poder asumir las tareas en un contexto de gobierno de emergencia para afrontar las áreas principales, económica, fiscal, seguridad, fundamentalmente emergencia social, en fin, son muchos los ámbitos en los que quieren hacer logros y rápidamente. En ese sentido, Pedro, ¿tú qué dirías? A ver, cuidado con qué.
calma y tiza, cómo hacer para poder responder y estar a la altura de las grandes expectativas. 2-3 conceptos claves. Sí, a ver, uno, claramente hay emergencias, y hay emergencias que están muy bien marcadas ahí, y en esas emergencias se puede avanzar tanto en materia administrativa como legislativa. En materia administrativa entiendo que hay varios decretos que se están preparando, Sí. habrá que esperar a que se hagan públicos y se conozcan, pero claramente hay una emergencia en materia de lo que son listas de espera, y entiendo que podría venir algo por ese lado. Hay emergencia en lo que es temas de seguridad, hay emergencia en temas de vivienda, por mucho que diga que cumplieron el tema de vivienda, es cosa de preguntar a dónde fueron los incendios en la quinta región o ahora en la octava, para ver si es que efectivamente las personas que están allá entienden que se cumplió o no se cumplió. O sea, hay que avanzar con esas emergencias. Hay una expectativa alta y la expectativa, bueno, todo lo que se pueda avanzar en materia administrativa hay que avanzarlo rápido, en materia legislativa. ¿Qué significa, Pedro, para que quede claro, qué significa avanzar en materia administrativa, por decreto? Es que la Constitución establece ciertas cosas que son materia de ley, que requieren una ley, y materias que son más bien de potestad reglamentaria, es decir, que se pueden avanzar. Lo que se puede avanzar por esa vía es mucho más rápido, y lo que se puede avanzar por esa vía está dentro de las atribuciones que tiene el Ejecutivo para hacerlo, sin perjuicio de que lo otro será fruto de los consensos y acuerdos que se logran en el Congreso, un Congreso claro, que vemos que ambas cámaras están más o menos como equiparadas. Estamos viendo ahí lo que es la discusión de las futuras presidencias de las cámaras, que parece que van a ser 2 mujeres que van a estar ahí. Ahora que cuánto duran también esas mayorías, porque ya hemos tenido experiencias en que eso va cambiando. O sea, lo que es el mundo legislativo es algo que las mayorías uno nunca sabe cuánto tiempo van a estar. Lo que es el tema administrativo a ti te permite avanzar, y eso está todo reglamentado en la Constitución. Lo que no es materia de ley es materia de potestad reglamentaria, porque eso te permite ir cumpliendo con expectativas en forma más rápida por esa vía, porque vuelvo a insistir, qué duda cabe que tenemos emergencias en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de crecimiento, en materia de ir en ayuda de los afectados por los desastres que cada cierto tiempo nos golpean como país. Hay que cumplir con esas expectativas rápido y ocupando las herramientas que la Constitución y las leyes tienen para eso. Uh-huh. Eso sería como el análisis de las expectativas y de lo que se viene. A ver, y María José, tú como militante de la UDI, a ver, ¿qué dirías sobre este punto? Sí, lo primero, Cecilia, es que para nosotros es un símbolo bien relevante que haya asumido ayer Máximo Pavés, que además, claro, no sé, es amigo, tiene la experiencia también del gobierno del presidente Piñera, entonces también es una señal de continuidad en un día tan importante también para los chilenos como fue lo que ocurrió en la madrugada con la restauración del general Baquedano en Plaza Italia. Entonces sí, son días, esta semana va a estar cargada de emociones para todos, para los que se van, para los que entran. Y yo comparto lo que dice Pedro en el tema de las expectativas, porque efectivamente las expectativas están altas, dada la demanda y dadas las necesidades y el estado que se encuentra hoy día el país, tanto en las materias que mencionaba Pedro, y el que a mí más me preocupa es el tema de seguridad sin duda, y que va a ser muy complejo porque hay que tomar decisiones difíciles, pero también en el tema sanitario yo espero que en esto haya, y sé que va a haber un gran compromiso, porque hoy día, Cecilia, cuando sobre todo en un gobierno feminista decimos no, las mujeres, hoy día las mujeres se están muriendo de cáncer, principalmente de cáncer de mama y de cáncer cervicuterino. Eso es una verdadera urgencia que no tiene color político, que no son mujeres de izquierda o derecha, que tenemos que darle una solución. Y yo estoy segura que esta semana van a venir anuncios importantes de ponerlo como una prioridad, porque es complejo mover al Estado, los que les ha tocado estar, yo no he estado nunca en el gobierno, pero sí en el Congreso, y uno ve lo difícil que es mover un elefante que está echado, es difícil. Pero en materia sanitaria, en materia sobre todo que tiene que ver con el cáncer, con las mujeres, la tercera causa es el cáncer digestivo, donde ahí recién entran los hombres. Esas son las prioridades de los chilenos, que este gobierno está en deuda y que yo espero que el próximo lo tome con la prioridad, y que se fortalezcan las alianzas público-privadas, se fortalezcan los hospitales públicos, se extiendan los horarios de los doctores que atienden, cosas que sabemos todos quienes hemos estado en la calle y viendo que con pequeños cambios se puede mejorar muchísimo. Yo me quedo con esa sensación de que la expectativa va a ser complejo, dada la deuda que existe hoy día con los chilenos, pero bueno, por algo votaron por un cambio, y eso es lo que está esperando hoy día Chile que ocurra. Siempre ocurre, ¿no? Las expectativas, porque
todos los gobiernos llegan con muy buenas intenciones y con promesas y con objetivos a cumplir, y a veces la realidad los enfrenta a un escenario que no les permite a veces cumplir 100%, mucho menos, ¿no? Algunos cumplen más, otros menos, pero yo creo que eso es un desafío para todos los gobiernos entrantes, ¿verdad? Ahora, esto... ¿Me permite, Cecilia, agregar algo más que nos tiene muy contentos y que estamos muy próximos de poder tener la extradición de Galvarino Pablaza, uno de los asesinos intelectuales de nuestro fundador Jaime Guzmán, un senador de la República, y eso por supuesto que habla también, esto no es una gestión ni de Milei ni del gobierno, esto es una gestión propia, que un proceso muy largo después de que le dan este asilo político, que se lo quitan, y la verdad es que una muy buena noticia para poder tener acá al fin al asesino a sueldo, torturador como Galvarino Pablaza. A propósito de Galvarino Pablaza y de justamente que va a llegar y va a ser llevado a una cárcel de alta seguridad, me lleva a brevemente que un comentario sobre el proyecto de ley que ya para la conmutación de penas, que ha sido tan polémico, que ya ingresaron indicaciones, y que ayer la abogada de reos de Punta Peuco, nuevamente en otra entrevista, esta vez en Bio Bio, además de la que ya había dado en El Mostrador, confirma que colaboró con el proyecto de conmutación de pena de Chaguán, con la redacción de este proyecto. ¿Qué tan grave? O sea, es grave seguramente, pero ¿qué debería hacer el senador Chaguán? ¿Reconocer esto? ¿Cómo se explican que haya ocurrido esto, Lautaro? A ver, Cecilia, dos o tres cosas obligadas. Lo primero, y muy breve, referido al tema de la relación y la cumbre en Estados Unidos, en la cual participó el presidente electo José Antonio Kast. Aquí se está soslayando un tema que es de fondo y que estremece, que es de humanidad planetaria. Nunca había habido un momento tan riesgoso para la paz en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos apareció otro Hitler, ahora se llama Donald Trump, que deshace por sobre incluso el debate que tenga el Congreso norteamericano. Frente a eso, nosotros tenemos que exigir, no somos patio trasero, somos soberanía propia y tendremos política en función de nuestros intereses y por tanto de nuestro desarrollo. Eso está mediante también el tema del famoso cable submarino, porque al fin se trata de un instrumento que tiene directamente relación con un salto del punto de vista tecnológico con perspectiva al desarrollo del país. Yeah. Segundo, aclaro, no puede ser Donald Trump el que determine qué proporción de relación debemos tener con otros países, sean potencia o no, en este caso China. Quiero decir que con China tenemos sobre el 40% del comercio exterior, con Estados Unidos sobre el 15%. O sea, si vamos a cuidar que no nos afecte una política determinada, pensemos primero en Chile y después veamos las consecuencias, pero creo que va a seguir acompañándonos esta tragedia mundial. En segundo lugar, respecto al gobierno de emergencia, yo estoy del punto de vista de marketing publicitario, los nombres que quieran ponerle, digamos, a las etapas que lleva adelante un gobierno, es cosa propia de los equipos de comunicaciones. Pero en rigor existe toda la institucionalidad, toda la legalidad, tanto desde el punto de vista del derecho administrativo como de las leyes, la legislación vigente, para sacar adelante. Sobre esa base se propuso una propuesta programática. Entonces, que no haya nada que distorsione y baje las expectativas de la gente. Pues las expectativas las crearon y entonces la gente está esperando que haya solución al tema de salud. En el tema de vivienda yo sería un poco más cauteloso de no incorporar cuánta tragedia y catástrofe que vive Chile y que tiene repercusión en la cantidad de vivienda en los números que 3 años antes fijaron las propuestas de futuros gobiernos. Hay que sí asumir eso como integrando un permanente déficit a propósito de catástrofes que no están bajo control de ninguna autoridad. Y creo, digamos, que ahí tendrá que marcarse cuál va a ser, digamos, la posibilidad de avanzar en políticas que se comprometieron en migraciones,
Y se comprometieron en salud, etcétera. Eso. Respecto al proyecto de ley de conmutación de pena, yo creo que es una barbarie. Creo que me parece realmente, yo tenía una impresión distinta de Chaguán, tengo una buena opinión de él. Conviví con él varias veces, fíjate, hace mucho tiempo con Gladys, en las movilizaciones frente a la embajada norteamericana reclamando por la defensa de Palestina. Y valoro, digamos, esa disposición. Pero este invento, por la vía de una cosa que tiene una presentación humanitaria, entrar, digamos, a levantar una impunidad frente a delitos de lesa humanidad, es la alteración de todos los convenios y convenciones a nivel internacional. Los que cometieron delitos de lesa humanidad, que no tuvieron contemplaciones con Martito Ugarte, que apareció en la playa de la Ballena denunciando los lanzados al mar, que no tiene comparaciones con el asesinato de Reinalda Pereira, que tenía su guagüita de 5 meses en su vientre, que no tiene nada que ver con lo que fueron los quemados vivos, los degollados, o sea, tanta atrocidad pensada, hecha a la medida para una máquina de la muerte, no pueden tener consideraciones del punto de vista, y eso en todas partes del mundo. Pero respecto no tienen beneficios carcelarios. Perdón, eso está claro, pero el hecho en sí de que el senador Chaguán no ha hecho declaraciones todavía, pero en un primer momento lo negó, y que la abogada de me parece atroz, me parece que a confesión de parte, relevo de prueba, la abogada está diciendo, y ella entonces hace un proyecto a la medida de sus defendidos, que son esta monstruosidad de personas que no tuvo ninguna consideración, y está, digamos, y el senador se pone a disposición de algo que en conciencia, yo espero que, salvo que lo hayan hecho leso, y yo no creo, en una cosa que sabe perfectamente, es una afrenta. Ayer estuvimos acompañando al presidente en lo que fue entregar los avances que tienen las obras de completamiento ahí en el memorial a los detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, sobre 3.000 nombres, que todavía la mayoría de ellos no tienen respuesta. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quiénes? Es todavía una espina que estremece a la sociedad chilena. María José, a propósito de Apablaza, él podría ser candidato a una conmutación de pena. Entonces, ¿qué opinas tú de este proyecto de ley? Mira, lo que pasa es que, Cecilia, esta es una persona que aún no está condenada. Ni siquiera viene a cumplir condena, viene todo un proceso. Sí, bueno, por supuesto que no me gustaría, pero bueno, si uno aprueba, lo que pasa es que las leyes no son cuando a uno le gustan y cuando no le gustan. A mí este es un proyecto que me tiene bastante atenta, me gusta el espíritu porque implica la humanidad de una persona que se está muriendo, que pueda recuperar, que tenga sus últimos días en su casa, me parece algo muy humano, y eso corre para todos, incluso para el personaje que tú me nombras. Pero sí, no me gusta la redacción del proyecto. Yo espero que ni un proyecto sale como entra, pero creo que está muy laxo, muy amplio, y en eso sí tienen una deuda de poder acotarlo mucho más, porque si no, la verdad es que no tan amplio. En el saco entran varios. Y que en la redacción del proyecto sea casi un copy-paste de estos documentos que le entregó la abogada al senador Chaguán. Pero mira, como ella misma lo reconoce. Yo no sé si es verdad, pero la verdad es que no me sorprende, no me parece negativo. O sea, los senadores, los diputados reciben muchas iniciativas ciudadanas. El senador Chaguán es un senador ultra hiperactivo, siempre está recibiendo, escribiendo libros, o sea, es una persona realmente muy trabajadora, y por lo tanto recibir esta opción, ¿cuál es el problema? O sea, no, la verdad no le veo ningún problema. Él ha sido siempre así. Es probablemente, Cecilia, sea el senador que tenga más proyectos de ley del Senado. Me atrevería a afirmar, no lo sé, pero eso es parte de, uno recibe ayuda de muchas personas, y no veo por qué esta persona no podría escucharlos a todos, o tendría que escuchar solamente a un sector. No, es que es el texto, es lo que es prácticamente igual. Mira, eso es lo que se desconozco, la verdad lo desconozco, pero no me parece que, o sea, sé que todos, yo también que fui parlamentaria, uno lo mira, lo revisa, y bueno, y de esto te digo al tiro, no me gusta a mí cómo está, no comparto la redacción que tiene hoy día el proyecto. Son dos aspectos, el proyecto en sí y
cómo se hizo, ¿no? Que ayer vuelve a insistir la abogada, o sea, se le pregunta y ella vuelve a confirmar que el senador Chaguán no se lo pidió directamente, que fue su grupo de asesores y obviamente tenía que estar enfocado netamente en el punto de vista humanitario y en los presos de Punta Peuco. Después se reunió con Chaguán, dijo en 2-3 oportunidades, tuvo contacto directo con él y que el proyecto son extractos de sentencias mías, algunas cosas que he escrito o sea, sugiriendo, ¿no es cierto?, cómo lo que debería contener ese proyecto. A ver, Pedro Pizarro, como militante de Renovación Nacional, recordemos que el senador Chaguán es de su partido, ¿qué diría? Sí, a ver, varias cosas. Lo primero, recordemos que lo que se aprobó en el Senado es la idea de legislar. Es la idea. Y la idea es un tema humanitario, que es un tema que existe en varios países, la posibilidad de que personas que están privadas de libertad porque están cumpliendo una condena, en algunos países pero por edad. Pero el tema que le pregunto es cómo se hace el proyecto. En otros por enfermedad. Yo no he sido parlamentario, así que no te podría decir cómo se hace. Yo entiendo que se escucha a muchas personas, entiendo que esta abogada inclusive estuvo invitada a alguna comisión a exponer, o sea, y lo que no es tan extraño, o sea, se pueden sacar ideas y cosas de varios lados para efectos de presentarlo, pero me quiero quedar con lo otro. O sea, creo en muchos países existen alternativas por edad, por enfermedad, etcétera. Hay un tema humanitario y como está aprobado en general es la idea discutir. Ahora ven el periodo de indicaciones que se podrá acotar más, pueden haber algunos aspectos que requieran alguna precisión, etcétera, y se ha comprometido a hacerse así, pero me quiero quedar con la idea de fondo, que es lo único que se ha aprobado hasta el momento en el Congreso, que es el tema de... O sea, no es grave que la abogada diga que ayudó a escribir el proyecto, la abogada de Punta Peuco. Te insisto que yo no he sido parlamentario, pero entiendo de que los proyectos se pueden ir redactando y desarrollando con varias vertientes, varias participaciones en el tema. 21 páginas de las 20 y tantas que tiene el proyecto son idénticas. No lo conozco el proyecto así como a ese nivel de detalle, como por decirlo. Eso es lo que se ha dado a conocer. Sí. A ver, cortito, ¿nos vamos a comerciales? Me dicen que me tengo que ir a comerciales. Bueno, a la vuelta seguimos comentando eso y también quiero que Lautaro nos comente algo sobre la decisión de Janet Jara de seguir militando en el Partido Comunista. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy con Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, con Lautaro Carmón, el presidente del Partido Comunista, con Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, María José Hoffman, que se tuvo que retirar por obligaciones que tenía, así que la saludamos desde acá y le damos las gracias por haber estado en la primera parte de nuestro primer café. Estábamos antes de irnos a comerciales, ya los últimos comentarios sobre este proyecto de ley conmutación de pena, la participación de la abogada de reos de Punta Peuco con sus textos en la redacción del proyecto. Insistimos, se le han ingresado muchísimas indicaciones, fue aprobado en general, la idea es legislar, así que falta mucho para que se pueda convertir en ley. Andrés Kuble quería hacer un comentario. Sí, no me quiero referir al fondo del proyecto, ahí comparto 100% lo que dijo Lautaro de lo brutal y atroz que sería esta conmutación de pena en distintos casos, y sobre todo en casos de violadores de derechos humanos, sino a la forma, porque pareciera que la derecha está acostumbrada a que sus parlamentarios sean vehículo de intereses externos de sus amigos. Nos decían algo similar cuando Corpesca le redactaba las indicaciones de la ley de pesca. No, bueno, así funciona, los expertos redactan. Y no, acá lo que uno espera es que sean los parlamentarios los que redacten pensando en el bien de Chile y no en los intereses de sus amigos, de sus cercanos. Entonces el panorama acá es bien extraño. Chaguán presenta un proyecto en que toda la derecha aprueba, pero que hoy día nadie está de acuerdo con el texto. Entonces, incluso yendo a la técnica legislativa, presenta un proyecto que todos encuentran malo, que se lo redactaron la abogada de los presos de Punta Peuco, la abogada de Krasnov, la abogada de Corbalán, que tiene una norma bien explícita que es un traje a la medida para los presos de Punta Peuco, que supuestamente se escudan en la humanidad, pero simplemente por edad. Entonces le hacen un traje a la medida a quien redacta el proyecto y después cuando esto se abre a la discusión pública resulta que nadie está de acuerdo con el texto y están de acuerdo con el fondo de la humanidad. Mira, el dicho, si bien dice somos tontos hasta las 12, pero no es un dicho. Y acá es bien evidente lo que está pasando y sería bueno que haya un reconocimiento y una condena más explícita de la derecha y no esto de hacerse los locos como estamos de acuerdo con el fondo, no nos gusta el texto que sus propios senadores ingresaron y que más encima sabemos que viene de la abogada de Punta Peuco. ¿Pedro?
Vuelvo a insistir, yo creo que a esta altura Andrés ya deberá saber lo que es una aprobación en general, no es una aprobación respecto del texto, es la idea, y la idea de fondo es una idea humanitaria. Ahora viene el momento de las indicaciones, no voy a caer en el resto de las provocaciones de frases ahí, cada uno dueño de sus palabras. Pero el texto lo presentó un senador de tu partido, o sea, él legisla mal, hace un texto malo. Andrés, ¿tú todavía crees de que los parlamentarios redactan los proyectos de ley? O sea, yo creo todos tienen los míos sí. tienen una serie. Sí, mira tú. O sea, cuando lo presentan, cuando le ponen la firma, mínimo saber lo que están presentando. O sea, al menos que haya confiado en la abogada de Pontapeuco y lo haya presentado directo. Bueno, Andrés, te insisto, lo que se aprobó es la idea general. La idea general es humanitaria, es una idea en la cual ahora vienen las indicaciones, ahora viene el fondo, ahora viene todas las observaciones que se pueda tener respecto de los requisitos, etcétera. Esa discusión viene en este momento. Lo que se votó fue la idea en general, una idea humanitaria, en la cual la izquierda no estuvo de acuerdo en esa idea humanitaria. Ahora vienen las indicaciones. Hay muchos proyectos que han avanzado. Si votaste en contra de la idea general es porque no estás de acuerdo con la idea general. Recordemos, por ejemplo, la propia reforma previsional en su momento se aprobó solo en general, sobre estación particular, y se le cambió el articulado completo. Eso es parte de la técnica legislativa de lo que terminó ocurriendo en el Congreso. Pero ese articulado se presenta por algo. Tienen que defenderlo, si por algo lo presentaron. Pero si la discusión del articulado viene ahora. No, la discusión del articulado. La discusión del articulado viene No, los autores del proyecto lo discuten. Andrés, viene después de la aprobación en general del proyecto, no antes. Ese es el orden legislativo. A ver, de a uno, que si no se entiende, ya. Pero no se van a poner de acuerdo, ya. Es que no, déjame hacer un punto solamente. Cuando el senador Chaguán redacta el proyecto y escribe un articulado, me imagino que lo discutió y lo pensó. Después, por supuesto que la discusión en el Congreso viene después, pero alguien redactó, pensó y discutió ese articulado. Y hoy día nadie lo reconoce, a nadie le gusta. ¿Por qué el senador Chaguán presentó ese articulado y no otro? Eso es lo que Pedro no quiere responder. Bueno. A ver, no es que no quiera responder, lo que le estoy diciendo a Andrés es que la discusión de los artículos viene después de la aprobación en general. Uno supondría que después de 4 años ese tipo de cosas ya la saben. No es antes de la aprobación en general que se entra a discutir los artículos. Entre los redactores del proyecto, sí. De cualquier... Los redactores no son... a ver, ¿estamos hablando de redacción o de discusión? De redacción. Me partiste hablando de la discusión del articulado. Yo estoy hablando de la redacción de acuerdo contigo que mismo, hizo el senador de RN. A ver, de a uno. RN, te están Chaguán hablando redacta un proyecto. de la redacción, claro. Esa redacción, un senador de Renovación Nacional de tu partido redactó un proyecto, hizo ese articulado. Justifica ese articulado, defiéndelo, o di que no estás de acuerdo con lo que hizo Chaguán y Chaguán tiene una mala técnica legislativa y presentó un mal proyecto. En el articulado, Chaguán al momento de redactarlo, lo discutió con gente. ¿Ese proyecto te gusta o no te gusta? Ese articulado. Esa es la pregunta. Lo dije al comienzo de la discusión, pero parece que no le hay gusta, muchas ganas de escucharlo. Yo creo que ahora que viene la discusión en particular es el momento de entrar a ver el detalle, entrar a ver los requisitos, y creo que hay que acotar varios aspectos. Me quedo con la idea general del proyecto, que creo de que es algo que existe en muchos países y se tiene que discutir. En todo caso, ayer la encuesta Cadem decía que el 92% rechaza la conmutación de penas para asesinos, violadores, etcétera, y solo un 37% apoya la medida para enfermos terminales. Bueno, vamos a ver qué continúa en este caso, ¿no? Quería preguntarle a Lautaro Carmona, no puedo dejar de preguntarle por la decisión de Janet Jara, la ex candidata a la presidencia, que anunció, ¿no es cierto?, que después de una larga reflexión decidió continuar con su militancia en el Partido Comunista, incluso va a retomar, tengo entendido, su rol en la mesa, en la comisión política o algo así. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué diría al respecto Lautaro? Dos cosas obligadas respecto al debate que está cerrándose. Ajá. Y que está en el contexto de un proyecto que busca la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Sí. Si el proyecto integró a los crímenes de lesa humanidad, el proyecto en sí mismo es antihumanismo, porque está atentando contra lo que es la lucha de los familiares directos de tantas y tantos, de los cuales estos potenciales impunes son responsables directos. Si queremos una sociedad donde se rija por reglas cívicas y de convivencia entre distintos, con todos los opuestos que hayan desde el punto de vista de las miradas políticas, hay una base elemental, que es el respeto
a la vida de las personas que portan pensamientos distintos, porque lo que no se dice es que todas estas víctimas son a propósito de un pensamiento político que no soportaba en ese momento las posiciones más reaccionarias y que, haciendo la implementación de una dictadura civil y militar, terminaron con la vida de ellos. Eso no tiene humanidad. Eso es un desafío a lo que son las reglas de humanidad con las cuales uno mismo formaría en su casa a sus hijos, lo hablaría, digamos, con los vecinos, etc. Entonces, esto es, para que saquemos el punto, es la negación del humanismo. Eso es, en definitiva, si están integrados los asesinos de lesa humanidad. Y en lo otro, bueno, habrá que hacer el debate. Yo no comparto, digamos, que pedófilos, violadores, asesinos de mujeres, etcétera, etcétera, vayan a tener un beneficio carcelario por una conducta que ellos jamás midieron. Mucha esta gente está alterada desde el punto de vista psicológico, psíquico, etcétera, pero no lo beneficia el disminuir, porque eso estimula que otros digan, mira, llegada a cierta edad uno puede hacer lo que se le ocurra, total, va a haber un humanismo. Cierro con la pregunta que tú hacías, que es, vamos a conocer en la dirección del partido los alcances de la argumentación. Le ha tocado en este caso a Bárbara como secretaria general del partido las conversaciones con Janet. En el partido, digamos, hay un espacio colectivo donde todos tenemos iguales derechos y deberes, donde lo que nos articula, pues este es un partido político, nos articula la política, y por consiguiente asumimos que tenemos coincidencias con esa política que hemos elaborado entre todos, porque algunos de repente dicen, bueno, la opinión de Carmona. No, yo represento la opinión del partido, que discutió colectivamente el partido, lo siento, así está establecido como lo resolvió el propio Congreso a comienzo del año pasado. Entonces yo asumo que todo eso está despejado y las integraciones, siempre hay espacios de aporte significativos de quienes formamos parte de la conducción en planos distintos de las tareas partidarias. Ahora, el Partido Comunista también, por otro lado, inició un proceso después de la denuncia de los ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo, ¿no es cierto?, contra Daniel Jadue. Eso ya lo hemos conocido, ¿no es cierto? Y se habla mucho de lo que está pasando al interior del PC, una especie de, no voy a decir terremoto, pero que movimientos de placas, algo está pasando. Bueno, yo creo que pasa como en todos los... Van a juntarse distintas experiencias, vivencias políticas de compañeros que estuvieron todo este tiempo en las tareas parlamentarias, otros estuvieron en las tareas municipales, otros estuvieron en tareas de gobierno. Hay bagajes que se incorporan y el partido, digamos, es un ente abierto, recoge mucho de eso, y lo que me importa a mí, digamos, es la centralidad en la política. Todo el mundo tiene su propio ADN, su identidad, en fin, y eso es parte de la diversidad. Pero esto es más que una cuestión de identidad, esto es que fuera... Me importa la política del partido. El documento que fue enviado a los ministros del Tribunal Supremo. ¿Ah? No, de acuerdo, es que tú pusiste que hay muchos debates. Sí. Bueno, estoy respondiendo a eso. La carta que era reservada, bueno, ahora es pública, entonces algo de la cual no había que pronunciarse. Esa carta tiene curso en los espacios que corresponden. No están en el debate aún de la dirección de la Comisión Política del Partido, porque hay otros espacios incluso que la propia obligación legal hace, y tendrán las precisiones y alcances del caso hechas por las partes. Yo espero que, si no hay temas políticos de fondo, las partes, digamos, lleguen a disponerse a encontrar, digamos, las explicaciones mediante que reparen potenciales afectaciones y estén, digamos, dentro de la dinámica que todos los días de la vida tienen todas las convivencias, incluyendo las convivencias del Partido Comunista. Para mí lo de fondo es cuál es la política del Partido Comunista. Y eso es en el plano internacional, en el plano de los trabajadores, en el plano de los derechos de la mujer, en el plano de las políticas parlamentarias o municipales, etcétera, etcétera. ¿Y qué opina Lautaro Carmona que Pamela Giles pueda llegar a ser la presidenta de la Cámara de Diputados? Yo creo que si se evalúa
porque en cada momento aquí hay un concepto que siempre está presente, que es la correlación de fuerza para el mejor propósito. Si se evalúa que las articulaciones que están cursando dan como expresión que lo más alcanzable hoy para tener una propuesta que sea distinta a la propuesta que haga la derecha en tanto fuerza de gobierno, y en eso están conscientes en primer lugar los incumbentes, en este caso las bancadas, incluyendo la bancada del PC, es un paso que yo deposito confianza en la capacidad política y en la claridad de mi bancada, y por consiguiente voy a estar con ellos en la medida de las decisiones que deban tomar. O sea cual sea la decisión, va a estar con ellos. Ahora, ya voy contigo, Pedro. Porque tengo una relación permanente con ellos, entonces no me voy a sorprender con lo que vayan a decidir, y espero que... Pero ¿cuál es la opinión que tiene política Lautaro Carmona de Pamela Giles? No creo que sean lo más contribuyente a este minuto que uno... La opinión, digamos, no es la misma que tengo de los militantes del partido, digamos, que sí tienen tareas parlamentarias. Y entonces no creo que corresponda en términos contribuyentes, porque sea habiloso que mi partido tenga pronunciamientos sobre esa base. Y tú, Andrés Kuble, teniendo en cuenta que Pamela Giles ha sido sumamente crítica de este gobierno, el otro día decía que por fin se termina esta pesadilla, que es el peor gobierno de la historia, muy muy dura ha sido siempre con el presidente Boric, con todos ustedes, con el Frente Amplio. ¿Cómo se explica que se pueda llegar a un acuerdo para que ella sea la presidenta de la Cámara? Mira, si a mí no me gusta hacer opinología de las personas, sino de las ideas, de discutir ideas, y ahí... Claro, respecto a ideas, tenemos opiniones diferentes respecto a la evaluación de este gobierno, eso es evidente, y entiendo que las bancadas están conversando respecto a distintas posibilidades de acuerdo, y yo también confío plenamente en mi bancada, en quienes están llevando esas conversaciones, y para un minuto de negociación y conversación en la Cámara claramente no ayudaría cualquier tipo de pronunciamiento o opiniones que se den por fuera, así que yo espero que ese proceso termine. O sea, nadie quiere... Y la próxima semana podremos conversar sobre lo que realmente pasa y no sobre escenarios hipotéticos. Ya, pero nadie se quiere pronunciar, mojar ahí con la figura de Pamela Giles. Pedro Pizarro, respecto a la actual oposición, futuro oficialismo, y respecto a la presidencia de la Cámara y del Senado, ¿qué tan en riesgo está aquello? A ver, entiendo que la presidencia de la Cámara se va a definir por 1 o por 2 votos, así que y lo más probable es que tengamos cambios, porque vamos a tener descuelgue. O sea, ha sido la historia que hemos tenido el último tiempo en la Cámara, y no sería de extrañar que siga ocurriendo para uno y otro lado. Si llegase a darse una presidencia de Pamela Giles, creo que va a ser una prueba importante de capacidad de gobernabilidad o de conducción del PDG. Creo que habría que ver cómo se va a comportar en ese escenario. Insisto, si llegase a ocurrir o no, hay que esperar la votación del día de mañana. Pero lo más importante es lo que dije al comienzo, creo, en el sentido de que si se va a definir, creo que por 1 o 2 votos, y creo de que van a haber cambios durante los 4 años a esas mayorías, porque ya lo vimos. Lamentablemente no tenemos una reforma del sistema político que evite esos descuelgues o esos cambios. Por consiguiente, creo que es noticia que va a estar como en desarrollo permanente tanto lo que es la presidencia de la Cámara como comisiones durante los próximos 4 años. Ok, recordemos que Pamela de Giles dijo que le iba a hacer la vida imposible a este gobierno también, a José Antonio Cast. Sí, bueno, dice varias cosas también, y ya me imagino cuál va a ser el primer proyecto que va a presentar, si tiene como un solo tema para efectos mediáticos. Entonces no es tan raro lo que está anunciando. En todo caso, también recordemos que se viene la presidencia del Senado, que está en discusión, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con aquello también. Entiendo que debería ser Paulina Núñez, por lo que se ha escuchado hasta ahora. Habrá que esperar la votación del día de mañana. Creo que sería una estupenda presidenta del Senado, la Paulina Núñez, de confirmarse lo que se ha sabido hasta ahora. Militante de Renovación Nacional, claro que sí. Bueno, nos quedan 2 minutos solo a propósito del cambio de mando que vamos a vivir mañana. Ya todos coincidimos, ¿no es cierto?, que es un acto republicano, que felizmente hubo acercamientos, que todo parece indicar que se va a hacer en los mejores términos, los mandatarios y mandatarias que ya han confirmado su presencia. En todo caso, ¿qué
¿qué creen ustedes que va a hacer José Antonio Kast así como primera medida? Ya ha dicho que una de las primeras visitas va a ser a un colegio, a un establecimiento educacional, pero los primeros días, a ver, ¿cómo se lo imaginan ustedes y viviendo ahí en el Palacio de la Moneda, Pedro? Bueno, los primeros días de instalación de los gobiernos siempre son con con harto ajetreo, hay hartas medidas urgentes, está todo este tema así como de los primeros días y las primeras medidas que se van tomando, hay cambios de personas, hay cambios de asesores que entran, salen en distintas oficinas, o sea, son días ajetreados, son días que te van a marcar un poco la agenda y las prioridades, o sea, claramente hay que estar atento a los primeros anuncios que se hagan, porque eso van a ir muy de la mano del gobierno de emergencia y las prioridades que ya se han ido señalando, y habrá que estar ahí a los primeros 90 días como para hacer un primer Pedro, prebalance de lo que se haya hecho. Claro, Pedro, la diputada de tu partido, Jimena Osandón, dijo sí, que le parece bien esto de partir a toda máquina, ok, pero cuidado, dijo, que todo debe mantenerse dentro del marco de las atribuciones presidenciales para evitar lo que calificó como un posible autogol. ¿Por qué esa advertencia de Jimena Osandón? Van muy en la línea de lo que estaba diciendo recién, o sea, recordar siempre lo que es la potestad reglamentaria, que son una serie de medidas que pueden tomar el Poder Ejecutivo, el presidente. Pero hay temor de que haga algo que no corresponde. No temor, pero creo que es algo que siempre tiene que tenerse presente, o sea, siempre tiene que saberse y analizarse bien qué se puede hacer por una vía y qué se puede hacer por otra. Entiendo que lo que estaba diciendo Jimena va por ese camino, o sea, evitar riesgo de que eventualmente alguna cosa que sea decreto se determine después que era por ley, pero aparte de eso, pero para eso hay equipos experimentados, el propio Max que ya está, que ya estuvo antes, conoce bien, o sea, hay buenos equipos que están armados para efecto de ese tipo de aprehensiones que no lleguen a ocurrir. Andrés Kuble. Sobre los primeros días, a mí me preocupa un poco algo que ha trascendido, que tiene que ver con un recorte presupuestario. Así, 3%. Exactamente, porque José Antonio Kast nos lleva hablando de la necesidad del recorte fiscal, de estos 6.000 millones de dólares hace más de un año. Y plantear un recorte parejo del 3% en todos los ministerios parece algo un poco improvisado, sin tanto análisis de efectivamente cuáles son los efectos, dónde se puede recortar más, cuándo se puede recortar menos, y entendiendo que tiene parlamentarios que tramitan la ley de presupuesto y también la relevancia de este tema que lo llevan levantando hace más de un año, me parece un poco extraño este recorte parejo como sin un análisis en profundidad de los efectos que tiene en cada ministerio, que yo esperaría que hubiesen estado trabajando en eso si es que les parecía una emergencia o algo tan importante que hacer. Yo creo que va a tener efectos dispares y negativos porque pareciera que no se está haciendo con la planificación necesaria, sino más bien como una improvisación. ¿Lautaro? Espero que las primeras señales sean que va a cumplir los compromisos que hizo para ser electo presidente y que no va a poner en riesgo, por sobre los procesos normales, la estabilidad laboral de las y los trabajadores del sector público, porque se ha hablado mucho y mucho discurso hubo trasladándole a ellos responsabilidades de tales o cuales cosas sin asumir primero el más elemental de los respetos por cualquier persona que esté vinculada a un puesto de trabajo, cuya evaluación debe ser en mérito de las competencias y las misiones que le tocan. Estoy hablando de trabajadores que se distinguen de otros trabajadores que le ha tocado hacerlo porque están cumpliendo tareas políticas. Pero en este caso estoy hablando del sector público vinculado a estabilidad laboral en distintos planos. Ok. Bueno, se nos termina el primer café de hoy. Ya la próxima semana estaremos hablando con el nuevo presidente, con el presidente electo ya en la Moneda. Muchísimas gracias, Lautaro Carmona, Pedro Pizarro, Andrés Kuble. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Que estén muy bien también, Cecilia. Saludos a todos. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.